Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, se escucha. Muy bien. Ok, ¿pueden ver el tablero? Sí, profesor. Muy bien. En la última clase estuvimos hablando sobre los sistemas de 2 grados de libertad y estuvimos analizando, sobre todo basándonos en aspectos más que nada cualitativos, para un sistema con ciertas condiciones que en general nosotros vamos a encontrar tantas frecuencias naturales como grados de libertad tiene el sistema, ¿no? La otra cosa fue que cuando se tiene movimiento a alguna de las frecuencias naturales, este movimiento tiene dos características. Una de ellas es que es armónico, o sea que el movimiento que nos resultaba era el de un sistema masa-resorte simple, cuyo movimiento está descrito por una función coseno, una función seno, una combinación de las dos, lo cual es un movimiento armónico, ¿cierto? Pero además de eso, el movimiento es sincrónico. ¿Eso qué significa? Que ambas masas realizan un movimiento sincronizado, es decir, uno va a encontrar entonces un movimiento no solo armónico, sino que tiene esencialmente, desde el punto de vista de cómo varía en el tiempo, las mismas características, ¿ya? ¿No? Entonces a eso le llamamos movimiento sincrónico. Y digamos, en términos prácticos, desde el punto de vista de visualización, digamos, ocurre algo parecido a como cuando personas, por ejemplo, bailan, que para poder bailar sin tropezar o sin que una pareja pisa a la otra, por ejemplo, ambos tienen que llevar el ritmo, dice uno, pero esencialmente eso lo que significa es sincronizar el movimiento, ¿no? O, por ejemplo, otro caso es de estas competencias que se dan en las Olimpiadas, por ejemplo, en donde se dan estos equipos de natación, que es el nado sincronizado, ¿no? En donde igual, o sea, todas las nadadoras del grupo, por ejemplo, tienen que hacer el movimiento de manera sincronizada, porque de lo contrario, entonces la coreografía se vería como deforme, ¿no? En cierto sentido. Entonces, pues en este caso es esencialmente lo mismo, o sea, hay un movimiento sincronizado, ¿no? Esos son algunos de los aspectos que nosotros encontramos, ¿no?
Ahora, una de las cosas que, por ejemplo, nosotros podríamos decir es que si bien nosotros podíamos determinar simplemente guiándonos por las características del sistema para poder determinar las frecuencias naturales, eso en este caso lo podíamos hacer porque el sistema guardaba cierta, digamos, simetría en el sentido, por ejemplo, de que las constantes de rigidez de los resortes eran iguales, las masas eran iguales, por lo tanto, digamos que era relativamente intuitivo el poder establecer bajo qué condiciones se podía dar un movimiento de tipo sincrónico, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros, por ejemplo, consideramos un caso en donde ya, de hecho, con que una de las constantes de rigidez de los resortes sea diferente, ya entonces nosotros tendríamos un poco de dificultad, si no bastante, en tratar de encontrar entonces cómo yo tendría que provocar los desplazamientos para luego soltar las masas y que se produzca el movimiento sincrónico, ¿cierto? O sea, ya ese tema no sería una cuestión trivial, o sea, porque ya como el sistema no tiene una simetría, por ejemplo, ya yo no podría imaginarme necesariamente de qué manera yo tendría que desplazar las masas, ¿no? De pronto, si es un solo resorte el que está un poco diferente, podríamos intentarlo, sin embargo, no es una cuestión obvia, ¿no? Entonces, si ya, por ejemplo, tenemos dos resortes diferentes o los tres resortes diferentes y las masas diferentes, entonces ya definitivamente no es posible a simple vista el poder establecer, bueno, cómo yo tengo que desplazar la masa 1, cómo tengo que desplazar la masa 2 para poder determinar si se produce o no movimiento sincrónico y a qué frecuencia va a ser y demás, ¿no? Entonces, lo que nos queda es tratar de ver si podemos establecer de forma analítica un procedimiento que nos lleve a determinar esas frecuencias naturales y esos modos en los que yo tendría que desplazar las masas para que se pueda dar ese movimiento, ¿no? Y que ahí ya no importa si las resortes son iguales, las constantes de los resortes son iguales o no, si las masas son iguales o no, yo debo poder estar en la capacidad de determinar esas frecuencias naturales, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a tratar de plantear ahora, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, sí, bueno, ¿cómo describimos movimiento sincrónico? Bueno, una de las cosas que nosotros podríamos plantear es que en ambas respuestas, en x1 de t, ¿no? Tanto en x1 de t como en x2 de t, debe haber algo en común, ¿de acuerdo? Eso tiene sentido, ¿no? Porque si
el movimiento que tienen es un movimiento sincrónico, entonces algo en la descripción de esos dos movimientos debe ser común, ¿no? Entonces, bueno, vamos a suponer que ese aspecto común nosotros lo describimos utilizando una función a la que vamos a llamar f de t, ¿no? Entonces, ambos movimientos tienen incorporado de alguna manera ese f de t, que de alguna forma describe el movimiento. Y luego lo que hacemos entonces es que para saber qué tan grande es un desplazamiento con respecto al otro, yo lo que voy a hacer es introducir una constante a la que voy a llamar U1 aquí y otra constante a la que voy a llamar U2, ¿no? Entonces con U1 y U2 es como quien dice, yo controlo o establezco de alguna manera si, por ejemplo, las dos masas se mueven, o sea, perdón, se desplazan al inicio la misma distancia y la suelto, o si desplazo una en una dirección y la otra en dirección opuesta, sin embargo con el mismo valor o con valores diferentes. O sea, con esas U's yo puedo, como quien dice, controlar eso, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver qué obtenemos de plantear esto que estamos diciendo, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir aquí las ecuaciones de movimiento. Vamos a tener por un lado M1, X1, dos puntos, más, vamos a tener entonces K11, K11 por X1 más K12 por X2, y esto es igual a 0, ¿no? Estamos hablando de respuesta libre, ¿no? La ecuación para el movimiento horizontal de la otra masa es M2, y vamos a tener X2, dos puntos, más, entonces vamos a tener aquí K21, X1 más K22 por X2, ¿no? Eso es lo que tendríamos. Serían nuestras dos ecuaciones. Y lo que vamos a hacer entonces es que vamos a reemplazar esta propuesta de la forma que debería tener la solución de estas ecuaciones y exploramos a ver qué ocurre, ¿no? Entonces, o sea, lo que nosotros sabemos es que estas dos expresiones tienen que tener algo en común, ¿no? Y ese algo en común, entonces, para nosotros es esto que está aquí. Así que vamos a reemplazar en las ecuaciones, y si reemplazamos nosotros obtendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos M1 por U1 por F de T, dos puntos, una segunda derivada, más vamos a tener entonces a K11 por U1 más K12 por U2, y todo esto entonces por F de T. Esto es igual a 0. ¿Okay? Eso reemplazando ambas expresiones en la primera de las ecuaciones, ¿no? O sea, aquí
Esta es la ecuación 1, ¿ok? Y esta es la ecuación 1, pero ya con la solución x1 propuesta reemplazada, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos observar lo siguiente. Esta expresión tiene la estructura M. Aquí algo está pasando. Esto tiene la estructura M x 2 puntos más K x igual 0, ¿cierto? Solo que en lugar de x 2 puntos, aquí nosotros tenemos ahora f 2 puntos. En lugar de x tenemos a f, ¿no? Así que una de las cosas que nosotros podemos concluir rápidamente, y lo mismo va a ocurrir si usamos la segunda ecuación, vamos a obtener algo similar, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros podemos concluir de este primer planteamiento es que la función f de t satisface una ecuación diferencial que tiene la misma forma que la del sistema masa-resorte simple, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a tener entonces K1, 1 por U1 más K1, 2 por U2. Todo eso es una constante. Si dividimos entre M1 por U1, sigue siendo una constante. Y aquí tengo a f de t, ¿no? Y esto es igual a 0. Quiere decir que la solución de f de t va a ser de la misma forma que la solución de x para el sistema masa-resorte simple. O sea que vamos a tener entonces a coseno de alguna frecuencia t más b seno ¿no? Donde esta W sería la raíz de esto que está aquí, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, haciendo una analogía, en este caso la W sería la raíz de esto. O sea, eso vendría a jugar el rol como de K sobre M, ¿no? ¿Qué más? Así que de salida, bueno, ya con esto nosotros estamos validando una de las cosas que nosotros encontramos cuando hicimos el análisis cualitativo, ¿cierto? Y es que esto es una respuesta armónica. ¿No? O sea que la función esa que nosotros estamos planteando aquí, que debe ser común para el movimiento de ambas masas, es una función armónica, ¿no? Es más, ocurre entonces a esta frecuencia que está aquí, y esta frecuencia tiene que ver con raíz de esto que está aquí esencialmente, ¿no? Que ya no es una expresión de raíz de K sobre M simple, sino que, como ven, ya entonces empieza a aparecer el tema de cómo está distribuida cómo están distribuidas las características elásticas y cómo están distribuidas las características de inercia, ¿no? Y no es solo sumar los valores de K, sino hay una manera en la que aparecen en la expresión, ¿okay? Pero entonces sabemos que es armónica, ya ese resultado es lo que habíamos encontrado
cuando hicimos el análisis cualitativo del problema, sabíamos que ocurría a una frecuencia dada. Bueno, esa frecuencia igual la podemos establecer aquí. Sin embargo, todavía nosotros no hemos determinado las constantes, ¿no? U1 y U2. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos eso? Ok, bueno, en primer lugar, esta expresión que está aquí, nosotros la podemos reescribir como F dos puntos sobre F igual a menos lambda cuadrado, ¿cierto? Que es básicamente lo que estábamos diciendo. Entonces, si hacemos eso, ese lambda, que sería esencialmente esto que está aquí, ese lambda sería una frecuencia, ¿cierto? Es la frecuencia W. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Me siguen? En todo lo que hemos planteado. Bien. Continuamos. Ok, así que volviendo a la ecuación 1, vamos a reescribirla, ¿no? La ecuación 1, pero ahora la vamos a escribir, o sea, tomamos esta ecuación 1, pero lo que vamos a hacer es que vamos a dividir entre f de t, ¿no? Y f de t, así que cuando me queda f dos puntos sobre f, ya yo lo definí aquí como menos lambda cuadrado, ¿cierto? Entonces lo que me va a quedar aquí es menos M1 por U1 por lambda cuadrado más K11 por U1 más K12 por U2, y esto es igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? Si tomamos la otra ecuación ahora, ¿no? Y reemplazamos nos va a quedar entonces algo como esto, ¿no? O sea, en la segunda ecuación vamos a tener entonces a menos M2 U2, vamos a tener nuevamente lambda cuadrado, porque vamos a tener nuevamente, si dividimos toda la expresión entre F, vamos a tener M2 por U2 por lambda cuadrado, pero aquí vamos a tener entonces a K21 por U1 más K22 por U2. Y esto es igual a 0. ¿Eh? Ok. Nuevamente las reescribimos. Vamos a poner entonces a K11 menos M1 lambda cuadrado por U1 más K12
por U2 igual a 0. Acá vamos a tener entonces a K21 U1 más, entonces, vamos a tener ahora a K22 menos M2 por lambda cuadrado por U2 y esto igual a 0. Así que esta es esta ecuación y esta es esta ecuación. ¿Okay? Escrita ahora un poco diferente, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Me siguen? ¿Preguntas? Sí, papá. Bien, entonces, ok, aquí tenemos entonces dos ecuaciones simultáneas donde las incógnitas son U1 y U2, ¿cierto? Entonces, o sea, dicho de otra manera, aquí lo que nosotros tenemos es un problema que tiene esta estructura. A11, o sea, es un problema de ecuaciones simultáneas, ¿no? Más A12 por Z2, y esto es igual a 0. Luego tenemos A21 Z1 más A22 por Z2, y esto es igual a 0. ¿Ok? O sea, aquí tenemos dos ecuaciones algebraicas simultáneas. Vamos a suponer que los coeficientes se conocen, o sea, el A11, el A12, el A21, el A22 son coeficientes conocidos. Las incógnitas son Z1 y Z2. Entonces, si ahora yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿cuántas soluciones tiene este sistema? ¿Qué me responderían? Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Los coeficientes son todos conocidos. Así que, ¿cuántas soluciones tiene ese sistema? A ver, ¿alguien? A ver, chicos. Creo que debiera tener dos soluciones. Dos soluciones. ¿Por qué dos soluciones? Digo, tenemos dos incógnitas, ¿no? Dos soluciones, un sistema de dos. Ok. Vamos a hablar sobre eso luego. La respuesta no es correcta. Hay dos respuestas correctas para esa pregunta que yo estoy planteando. Así que cuando me dicen cuántas soluciones son, me dicen bajo qué condiciones yo tengo ese número de soluciones, ¿ya? Porque hay dos respuestas correctas para esa pregunta.
Yo tengo entendido de que cuando es así puede ser infinitas soluciones, solución única y creo que no solución. Ok, ¿qué significa tengo entendido? Cuando se resuelve un sistema de ecuación homogéneo, creo que es homogéneo, creo que tiene solución única. Hmm. Ok, ¿alguien más? Yo concuerdo con el compañero, suponiendo que las ecuaciones son lineales, la solución es única. Ok, pero solución única, ¿qué significa eso? Única y una son cosas diferentes, ¿eh? A ver, chicos. Un solo valor para z y un solo valor para z1 y otro valor para z2. Suponiendo que sean lineales, sería el punto donde estas dos ecuaciones se cortan, me parece. Ok. Um, ¿Cómo se dice eso en lenguaje elegante de ingenieros? ¿Alguien? Ok. Veamos, chicos. Hay que ponerse las temas secundarias, ni siquiera de universidad, ¿no? Y uno de los problemas más elementales que pueden encontrar en álgebra lineal, por el curso por el cual ustedes pasaron. Entonces, hay una solución única, o sea, en otras palabras, vamos a tener una sola solución si las ecuaciones son linealmente independientes. ¿Ya? Yo estoy seguro que han escuchado ese término. Si las ecuaciones son linealmente independientes. ¿De acuerdo? La solución es una. Y es la solución trivial. ¿De qué otra manera se puede describir esa condición? ¿Qué manera alterna hay de plantear eso? ¿Cuándo ocurre eso? Por sustitución, profe. No, estamos hablando de cosas diferentes. Sustitución es como resuelves. Tenemos una solución cuando el determinante de la matriz de coeficientes es diferente de cero. ¿Ya? Tenemos una sola solución y esa solución es 0, 0. ¿Ya? O sea, Z1 es 0 y Z2 es 0 también. Así que tenemos una sola solución. Nada más para aclarar, no es una solución porque los dos valen 0. Es porque el par de valores
Al par de valores se le llama solución del sistema. O sea que si uno fuese un 1 y el otro un 5, es una solución. ¿Me explico? Nada más para que estemos todos claros. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la otra posible respuesta correcta para esto? A ver, chicos. A ver, Jonathan Osorio. ¿Qué me dices? ¿No está? José Jiménez. Bueno, profesor, fuera de lo que le comenté antes de la solución trivial, ahorita sí no sé, me viene nada. Ok. Como dijimos, a esta solución se le conoce como la solución trivial. A ver, ¿alguien más? Yosimar Ávila. Por eliminación. No se me viene más nada a la mente, profe. Disculpe. Ni por eliminación. A ver, Enrique Zambrano. ¿Qué me dices? No sabría decirle, profe, la verdad, no se me viene nada. Bueno, yo espero que esa condición cambie el día del examen, ¿eh? Profesor, cuando el determinante es distinto de cero. Claro, por eliminación. Si ya pusimos que el determinante es diferente de cero, la otra opción, ¿cuál es? Que el determinante sea igual a cero. ¿Cierto? Determinante de A es igual a cero. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuántas soluciones? Chicos, necesito sus cabezas pensando. No me funciona si están durmiéndose. Así que despierten. A ver, ¿qué pasa entonces en este caso? Yo creo que es porque como el determinante es igual a cero, va a haber una infinitas soluciones, porque si es una indeterminación de un número por cero, puedo sacar de ahí cualquier número. Ok, son infinitas soluciones, es correcto. Lo demás no es correcto. Ok, ¿por qué infinitas soluciones? ¿Qué significa que el determinante de A es igual a cero? Nuevamente, por eliminación. ¿Qué dijimos antes, en el otro caso? Que las ecuaciones eran ¿qué? Que no eran linealmente dependientes y Eran linealmente independientes, ¿cierto? independientes. Ajá. Ajá, eran linealmente independientes. Así que ahora, ¿qué tiene que pasar? Por eliminación, Son son linealmente dependientes, ¿no?
¿De acuerdo? Así que si son linealmente dependientes, ¿qué significa? Que en realidad yo no tengo dos ecuaciones, tengo una, ¿ya? Porque el hecho de que sean linealmente dependientes implica probablemente que, por ejemplo, yo puedo haber escrito la primera de las ecuaciones y para escribir la segunda lo que hice fue multiplicar la primera por algún número, por 5, por -4 o por 20, ¿ya? Y escribo una segunda ecuación. Pero en realidad es la misma, ¿de acuerdo? O sea, el hecho de que yo tome la primera ecuación y la multiplique por 3 y escriba una segunda, no significa que tengo dos ecuaciones, tengo una, ¿de acuerdo? Y eso es lo que significa que no son linealmente independientes, porque realmente lo que tengo es la misma ecuación. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno tiene una matriz en donde tengo esa condición, ¿no? Los elementos de la matriz de coeficientes van a ser tales que el determinante me va a dar igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, claro, si yo tengo, en teoría, dos ecuaciones, pero en realidad es la misma, solo que la otra, una de ellas está disfrazada. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a suponer que tomamos la primera, ¿no? Vamos a suponer que tomamos, qué sé yo, esta que está aquí. Y decimos, bueno, voy a asumir que z es igual a, pero que z2 es igual a 10, por ejemplo. ¿Qué hacen? Resuelven para z1 de esa ecuación y ya tienen una solución. ¿Cierto? ¿Cuántas veces pueden hacer eso? Las que les dé la gana. Así como asumí que z2 era 10, puedo asumir que es 30 o que es 1000 o que es menos 20. Y para cada valor de z2 que escoja, de la ecuación despejo z1. O al revés, puedo asumir los valores de z1, reemplazo en la ecuación, resuelvo para z2 y nuevamente obtengo soluciones. ¿Cuántas? Puedo obtener infinitas, las que me dé la gana, ¿cierto? Así que realmente eso es lo que sucede. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros, por ejemplo, nos quedáramos, volvemos al caso anterior, ¿no? Esto es un caso genérico, pero el caso que estamos viendo tiene justamente esa estructura, ¿de acuerdo? O sea, si nosotros vamos un poquito atrás aquí, estas ecuaciones que tenemos planteadas aquí, ¿ya? Estas dos ecuaciones que tenemos planteadas aquí tienen exactamente la misma forma que estas que están aquí, ¿ya? Son dos ecuaciones simultáneas. Las incógnitas, ¿cuáles son? U1 y U2, ¿ya? Estas son las incógnitas. Exactamente el mismo tipo de problema. Entonces, claro, si yo asumiera que el determinante es diferente de 0, voy a quedarme con la solución trivial, que significaría que U1 y U2 son 0, y eso sería equivalente a decir como que, bueno, ese movimiento no existe, ¿ya? O sea, o no hay movimiento, que puede ser una condición, cuando no hay movimiento, ¿no? En ese caso, X1 y X2 son 0, los dos bloques están detenidos, no pasa nada. Pero yo lo que quiero estudiar es el caso dinámico, no el estático. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, la diferencia entre este problema que estamos planteando aquí es que los coeficientes eran dados, ¿no? Y yo puedo evaluar el determinante, y bueno, si me da diferente de 0, ya yo sé que la solución es la trivial. Si me da igual a 0, sé que es tengo infinitas soluciones. Ahora, en este caso hay algo diferente, y es que aquí hay algunos coeficientes que no están especificados. ¿Por qué? ¿Por qué no están especificados? Porque lambda no lo conozco. ¿Ya? O sea, K12 es conocido,
K2,1 es conocido, K11 es conocido, la masa es conocida, K22 es conocido, la masa 2 es conocida, pero el lambda cuadrado no sé cuánto es, así que no conozco los coeficientes. Así que lo que nosotros planteamos es algo un poco a la inversa. Lo que decimos es, bueno, ok, vamos a explorar bajo qué condiciones yo podría obtener un determinante cero. O sea, en otras palabras, lo que nos preguntamos es, ¿cuál debería, o hay algún valor de lambda que pueda hacer que el determinante sea cero? Porque si eso es así, eso significa que soluciones no triviales son posibles. ¿De acuerdo? Y eso es justamente lo que nosotros estamos buscando. El caso en donde las soluciones no triviales son posibles. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Esas dos ecuaciones simultáneas nosotros las podemos escribir de esta manera. La matriz K menos lambda cuadrado por la matriz M ¿ya? Por el vector U, ¿no? Es igual al vector 0. ¿Sí? Esas son las ecuaciones que tenemos, ¿de acuerdo? Así que lo que nos corresponde imponer es que el determinante de la matriz de coeficiente en este caso es esta, ¿ya? Así que lo que vamos a imponer es que el determinante de K menos lambda cuadrado M sea igual a 0. ¿De acuerdo? Y con eso lo que queremos explorar es qué valor de lambda, o si hay algún valor de lambda, todavía no podemos, ¿no? Si hay algún valor de lambda para el que ese determinante sea 0. ¿Estamos claros? ¿Se entiende la idea de lo que estamos haciendo? ¿Preguntas, chicos? ¿Hasta ahí? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Dígame. En el caso de que el determinante sea C, o sea, el determinante de A sea 0, Ajá. lo que nosotros vamos a tener son, es que estoy confundido. La pregunta sería, ¿por qué cuando el determinante de A es distinto de 0 lo consideramos solución trivial? No lo consideramos solución trivial. Tú puedes encontrar la solución y te vas a dar cuenta que la única es la trivial. Es la trivial. Que la solución en ese caso es la trivial. O sea que tanto Z1 como Z2 deben ser 0. O que se resuelva el sistema. Correcto. O sea, cuando resuelves el sistema, lo que vas a encontrar es que tanto Z1 como Z2 tienen que ser 0. ¿De acuerdo? O sea, eso no es que lo estamos inventando o nosotros poniéndolo así de la nada. No. Es que eso es lo que obtienes. Curiosidad porque cuando utilizo la solución de Cramer, el determinante tiene que tener algo en el denominador para... Ajá. Para es correcto. Es correcto. Pero es diferente de 0 en ese caso. Ahí no hay problema. Por eso digo, de acuerdo. Cuando distinto, o sea, allí tiene escrito que determinante distinto de 0 sería la solución trivial, sería el caso contrario entonces. ¿Cómo así? No entiendo. ¿Contrario a qué? Que el determinante distinto de 0 y dice igual a solución trivial. Allí sería la solución. No igual, ahí dice la solución que obtienes es la trivial. No es muy igual. Y esa solución que se obtiene trivial sería el resolver el sistema. Correcto. Para Z1 y Z2. Correcto. Ahora, cuando... Por cualquier método.
Sí, por cualquier entiendo. método, ya sea eliminación, sustitución, determinantes, o sea, usando la regla de Cramer, con cualquier método vas a obtener que Z1 y Z2 son Z. Entiendo. No, es que yo ya estaba confundido, creía que la solución trivial era para determinante cuando era igualado a 0. Ya. No, 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 no. Es para cuando es diferente de 0. Y cuando tenemos ahora el determinante 0, es el problema que vamos a ver. Ok, igual a 0, es el problema. Ok. Correcto, es donde puedes tener infinitas soluciones, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero no tienes una solución trivial, o sea, por lo menos tienes la posibilidad de tener valores de U1 y de U2 en este caso, que no son cero, que es justamente lo que estamos buscando, porque nosotros sabemos que hay movimiento. O sea, no es que estamos forzándolo, o sea, nosotros físicamente sabemos que si desplazamos las masas se van a mover, de eso no hay duda, ¿ya? Entonces, obviamente el caso trivial a nosotros no nos sirve. Entonces quiere decir que lo que tenemos que explorar es justamente el caso en donde las soluciones son no triviales, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Ahora, si los coeficientes fuesen... Ajá, dime. Sí, continúa. Si los coeficientes estuviesen especificados ya todos, nosotros no tendríamos opción, porque una vez que están especificados los coeficientes, o el determinante es o es 0 o no es 0. Ahí no podemos hacer nada. La diferencia es que en este caso todavía hay algunos coeficientes que no están especificados, porque no sabemos cuánto es lambda. Todo lo demás lo conocemos. Conocemos K11, K12, K1, K22, M1, pero el lambda M2. no lo conocemos. Entonces, ese valor, yo iba a preguntar, ese valor de lambda, ¿por qué acá arriba decimos que es la frecuencia natural? O flechita frecuencia natural. Por cómo aparece en la solución, ¿no? Y cómo aparece en la ecuación diferencial también, ambas cosas. Es que o sea, yo no tengo que conocer el valor. La raíz del K2 y exactamente, pero así es. Veo que el lambda es la división entre entre la F punto entre F, y no entiendo por qué. Es lo mismo. O sea, si haces el álgebra, vas a ver que es lo mismo. Cuando se divide en dos funciones armónicas, así va a salir entonces lo que sería la frecuencia cuadrada, negativa. En ese caso sí es correcto. Eso es lo que va a salir. Vale, eso era lo que no Pero sabía. no, pero igual lo puedes despejar de la ecuación. Eso yo no lo escribí de la nada. No sé si me explico. No, sí, lo entiendo. Porque tal como lo estás diciendo, pareciera que es como que yo lo escribí, pero no, si tú tomas la ecuación y despejas, tú vas a encontrar justamente eso. ¿Me explico? Lo que pasa es que hay algunos pasos que yo me salté, pero no los escribí, pero digo, los pueden seguir. ¿Estamos claros? Sería, sí, pero pregunto, última cosa. Esto sería como encontrar esa parte me enredó aquí cuando se supone lambda cuadrado. ¿Cómo así? O sea, se supone una división y que eso es igual a menos lambda cuadrado. Ese lambda cuadrado, ¿cómo sabemos que eso es la frecuencia natural? Por cómo aparece en la solución, es lo que dije, ¿no? O sea... Si yo dividiera fíjate, estas dos funciones armónicas... te lo voy a escribir aquí. Si yo tomo esta expresión... ¿Puedo hacer esto o no? ¿Eso es correcto o no? Sí, totalmente, profe. ¿Ah? Sí. ¿Y la solución de esto cómo es?
Sería La del sistema masa-resorte simple, ¿cierto? Ajá, sí. Sí, correcto. La del masa-resorte simple, ¿ya? Una Así que función esto es lo que te dice que esto es frecuencia, ¿no? Esta que está aquí. O sea, esto te dice, esto tiene que ir aquí, Sí. ¿ya? Sí. Gracias, profe. Pero te digo, o sea, no es que yo estoy poniendo las cosas ahí, hay algunos pasos que yo me salto, ¿no? Porque digo, claro, obviamente. vamos. Nada más que quería quedar claro. Ok, Me quedo con la duda y entonces bien. me enredo leyendo otra cosa. Sí. No, pero está bien, no hay problema. O sea, entonces, puede que no seas el único que está con la duda, ¿no? Así que vale la aclaración. Ok, entonces estamos aquí, ¿cierto? Y lo que estábamos diciendo es que la ventaja es que sabemos que representa lambda, pero no sabemos cuál es el valor. O sea, es algo que todavía nosotros no hemos especificado, ¿ya? Porque arriba parecía que era una relación de K a 1,1 y U1, pero U1 y U2 tampoco están especificados. O sea que realmente sabemos dónde van y sabemos al final que yo podría calcular con ellos, pero todavía no están dados, ¿ya? Así que eso me permite explorar la posibilidad de que el determinante de los coeficientes sea 0, ¿ya? Entonces, si nosotros imponemos eso, ¿qué vamos a obtener? Si yo impongo esto que está aquí de último, esta expresión que está aquí, ¿qué implica? Ahora, es un problema famoso de álgebra lineal, ¿cierto? ¿Alguien sabe cómo se le llama ese problema en álgebra lineal? O sea, esto que tenemos aquí. Sea un problema de valores propios o eigenvalores o valores característicos, tiene esos nombres. ¿Es correcto? Así es. Igual, en algún momento se los tienen que haber mencionado, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda en dónde? Deberían haberlos visto en su curso de cálculo 3, por lo menos, ¿no? Que tiene un nombre mal puesto, por cierto. Porque álgebra lineal y cálculo son dos cosas completamente diferentes en matemáticas. Pero en álgebra lineal es un problema que tienen que verlo, ¿cierto? ¿Lo vieron o no? A mí me parece que lo vi fue en ecuaciones diferenciales. También puede surgir en ecuaciones diferenciales, es correcto. Lo que sí es que en ecuaciones diferenciales uno tiene que cambiar un poquito de chip, ¿no? Porque se trata ya más bien de un concepto de operadores, ¿no? Y ahora podemos hablar un poquito de eso. ¿Dónde más? Tiene que haberlo visto por lo menos, ese es tercer año, segundo semestre, ¿cierto? Así que ya ustedes dieron diseño mecánico 1, ¿o no? ¿Sí? Deben haber dado, ¿no? Deben estar dando diseño 2. Diseño de elementos de máquina, sí. Ok, tienen que haberlo visto en álgebra lineal, posiblemente en ecuaciones diferenciales, posiblemente en matemáticas superiores. Sin duda deberían haberlo visto en mecánica de materiales y sin duda deberían haberlo visto en diseño de elementos de máquina 1. ¿Lo vieron o no? En
cálculo 3 o álgebra lineal. Sí, Ajá, pero en ok. diseño de elementos en máquina no lo vi. ¿Y en mecánica de materiales tampoco? Tampoco. Yo ¿Cómo creo que hicieron para solamente lo vi diseñar? en dos momentos. ¿Cómo hacen para diseñar ustedes entonces? Bueno, se usan los criterios y las fórmulas que están en el libro. Nosotros usamos el libro de Shigley. Ajá, pero para libro. usar los criterios de falla, ¿tienen que usar esto o no? Bueno, usamos los valores, por ejemplo, de resistencia última de tensión, resistencia al Ajá, pero me estás hablando de propiedades de materiales, en ese caso, ¿de acuerdo? sí, y se usan, bueno, hay Pero teorías. eso lo tienes que comparar es con los esfuerzos, ¿de acuerdo? A los que estás sometiendo el material. Y para poder comparar con los esfuerzos, tienes que determinar los niveles de esfuerzo a los que estás sometido. Y la manera de hacer eso es utilizando esto. Porque en el caso del estado de esfuerzo, el estado de esfuerzo se describe por medio de un tensor de rango 2. Tiene 9 componentes. Esas 9 componentes, por conveniencia, uno las puede escribir como un arreglo matricial. Y de ese arreglo matricial uno puede encontrar los eigenvalores, ¿no? Uno determina dónde pueden estar los puntos críticos en el material, en la pieza que está analizando. Y para el estado de esfuerzo en ese punto que se considera crítico en la pieza, uno hace un análisis para determinar las componentes principales de esfuerzo y las direcciones principales de esfuerzo, ¿cierto? ¿O no? Si no vieron eso así, hay un problema ahí. Sí, o sea, sí lo entiendo. Y quizás tenía que haber sido así, pero por lo menos en mi parte no lo dimos así. No me acuerdo de lo así. Hay un problema ahí. ¿De acuerdo? O sea, este es un, fíjate, es un problema que se introduce en álgebra lineal, pero que es fundamental en una cantidad de áreas. Como te dije, en mecánica de materiales, en diseño, ¿no? Para análisis de esfuerzo, análisis de deformación, aquí en dinámica aplicada, transferencia de calor, ¿ya? Probablemente en algunos problemas de mecánica de fluidos y en algunas otras áreas, en acústica, etcétera. O sea, no es un problema para olvidar. O sea, no es una teoría para olvidarla. O sea, la dimos en álgebra lineal y bueno, se nos olvidó ya porque estamos en tercero y eso fue en primero o en segundo. ¿Me explico? O sea, es una teoría que es fundamental. De hecho, si fuese de una descripción en términos tal vez no muy agradables, militares, digamos, eso sería tener un arma pesada en las manos, si uno entiende toda esta teoría y la maneja como se debe. O sea, ¿me explico? O sea, no es una teoría como para dejarla en el olvido, al contrario. ¿Me explico, chicos? O sea, yo creo que es algo que tienen que ver con bastante más cuidado. No sé si se los han mencionado así, pero es así. Y lo van a ver.
¿O lo vamos a ver? Ok, entonces, bien, ¿qué obtenemos cuando imponemos esto? ¿Alguien me dice? Ok, voy a parar al tablero un momentito porque perdí el control del lápiz, no sé por qué, pero vamos a ver. ¿Lo ven, chicos? Sí. Sí, profesor. Ok, muy bien. Bien, entonces la pregunta era, bueno, ¿qué obtenemos cuando vemos esto que está aquí? Esta ecuación que está aquí. ¿Qué obtenemos de ahí? Si imponemos ese determinante igual 0. ¿Alguien? ¿Algún comentario? A ver, Nicole Patiño, ¿qué me dices? Nicole se fue. A ver, Gabriel, ¿qué me dices? Tu slashy es, que lo pronuncias. Tuslasi. Tu slashy, ok. Mm, ¿Su apellido de dónde es? De Turquía. No se pronuncia Ok. así realmente, pero está así, pues. Ok, Ujú. muy bien. Mm, ¿Qué me dices, Gabriel? disculpe, pero no tengo la respuesta. O sea, mi pregunta es que cuando impongo el determinante igual 0, ¿qué obtengo de ahí? Infinitas soluciones, profe. No. Hey, chicos, cuando les hago la pregunta, analicen lo que tienen enfrente. ¿Cierto? O sea, no tiren la cosa así nada más porque sí o digan, no se me ocurre nada. No, si la idea de preguntarle es justamente para eso, para que piensen, ¿no? Para que analicen lo que tenemos ahí y traten de deducir qué podría yo obtener. O sea, si yo les pongo un determinante, ¿qué es lo que ustedes hacen con un determinante? ¿Cómo calculan un determinante ustedes de una matriz? Primero, ¿de qué tamaño es la matriz que tenemos ahora mismo? Una matriz 2x2. Ok, 2 por 2. ¿Y cómo hacen para calcular un determinante de una matriz 2 por 2? Puede agregársele o puede multiplicar la diagonal principal menos el diagonal secundario. Ok, ya, ahí tienen la respuesta. Entonces, si ustedes hacen eso con esta matriz, ¿qué vamos a obtener? En la diagonal principal, ¿qué tienen? Tienen K11 menos M1
lambda cuadrado y K22 menos M2 lambda cuadrado. Así que si ustedes multiplican eso, ¿qué van a obtener? Una cuadrática en lambda cuadrado, ¿cierto? Y le restan el producto de los otros elementos de la otra diagonal, ¿cierto? Que son K21 y K12. O sea, ¿qué es lo que están obteniendo? Van a obtener un polinomio cuadrático en lambda cuadrado, ¿cierto? Entonces, piensen, pónganle otro nombre si quieren a lambda, alfa o lo que ustedes quieran. Entonces, lo que van a tener es un polinomio cuadrático en esa variable, alfa cuadrado. O sea, una ecuación cuadrática, ¿cierto? Así que obtienen un polinomio cuadrático en lambda cuadrado. ¿De acuerdo? Así que van a tener dos raíces. ¿Ya? Esas dos raíces son sus dos frecuencias naturales. ¿De acuerdo? O lambda 1 y lambda 2, como quieran llamarles. Pero van a ser sus dos frecuencias naturales. ¿Ok? ¿Qué más? Bien, vamos a... volver un poquito acá para ver. Bueno, aquí. Ok, entonces volvemos aquí ahora a esta ecuación. O sea, ya yo obtuve dos raíces que, como dije, los podemos llamar o lambda 1 y lambda 2 o wn1 y wn2, como quieran. ¿Ya? Son sus frecuencias naturales. Ok, ahora yo lo que quiero tratar de encontrar entonces es el vector solución asociado a cada una de esas lambdas, ¿cierto? O sea que yo puedo ahora volver aquí a esta ecuación, ¿no? Y entonces escribir, por ejemplo, K menos, entonces aquí voy a poner, por ejemplo, lambda 1 cuadrado M, ¿no? Y eso está multiplicado entonces por el vector U, y esto debe ser igual al vector 0, ¿cierto? Entonces, ahora, como este vector que está aquí lo estoy obteniendo para cuando esto es lambda 1, entonces a ese vector le voy a llamar el vector asociado a lambda 1. Le voy a poner un superíndice ahí al vector, ¿no? Para identificarlo. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, ya nosotros dijimos que una de las condiciones era que el determinante era 0, ¿cierto? O sea, el lambda 1, tanto lambda 1 como lambda 2 satisfacen la condición de que el determinante es 0. Ahora, eso desde el punto de vista de las ecuaciones, ¿qué implica? Que estamos lidiando con un conjunto de ecuaciones que no son linealmente independientes. O sea, en otras palabras, en lugar de tener dos ecuaciones, yo lo que estoy diciendo es que nada más tengo una. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que hemos
planteaba hace rato, ¿no? O sea, si el determinante es 0 es porque las ecuaciones no son linealmente independientes, lo cual significa que una ecuación yo la puedo obtener de la otra, en realidad no tengo dos, sino una. Así que, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo tengo en realidad una sola ecuación, ¿ya? Si yo cojo cualquiera de las dos que tengo ahí escritas, pero tengo dos incógnitas que son U1 y U2, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo mismo que hicimos hace un rato con las zetas, Z1 y Z2, para el caso en donde el determinante es igual a 0, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que asumir el valor de una de ellas y con la ecuación, con una de las ecuaciones, porque en realidad no tengo dos, sino una, despejo la otra y tengo una solución. ¿Estamos claros? Entonces, por ejemplo, para este vector asociado a la frecuencia 1, entonces yo tendría, en otras palabras, que asumir un valor aquí para U1, por ejemplo. Lo puedo hacer con cualquiera de los dos, ¿cierto? O sea, yo podría asumir un valor de ellos, digamos 1, por ejemplo, un número fácil de calcular, y de la ecuación resuelvo aquí. O sea, resuelvo para la otra, para el otro valor de U. ¿Estamos claros? Y adivinen cómo se llama ese vector. Es el vector de modo. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que lo que importa es cuál es la relación entre ellos? ¿Ya? Así que en este caso ya asumí 1 y voy a obtener un valor para U2. Pero igual yo puedo asumir 2 y lo que voy a obtener es el doble para U2. Y si asumo 3, voy a obtener el triple del valor que asumí al inicio con 1. ¿No? Y así. O puedo poner menos 1 para U1 e igual voy a encontrar U2. Porque lo que interesa ahí es la relación entre desplazamientos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros tenemos infinitas soluciones. Porque tenemos una ecuación y dos incógnitas. ¿De acuerdo? Así que yo puedo escoger el valor de U1, encuentro el de U2, o puedo asumir el valor de U2 y encuentro el de 1. Lo puedo hacer de cualquiera de las formas, ¿no? Lo puedo hacer tantas veces como quiera. Así que estos vectores, no importa qué valor ustedes asumen, siempre la relación con los otros valores siempre va a ser la misma. Así que si ustedes asumen el doble del valor para U1, bueno, van a obtener el doble del valor para U2. Se asumen 5 veces el valor de U1 que tenemos actualmente, va a ser 5 veces el de U2. O sea, lo que importa es cuál es la relación entre ellos dos. ¿Estamos claros? En el problema, por ejemplo, cuando nosotros pusimos las dos masas iguales y los tres resortes iguales, en el modo 1, por ejemplo, ¿qué obteníamos? ¿Cuál sería el resultado para U2 en ese caso? Para la primera condición que analizamos de las dos masas. ¿Se acuerdan? Chicos. Era la primera condición donde las cajas eran iguales, ¿no? ¿Cierto? Sí, todas las cajas iguales y las masas iguales. ¿Cómo era? Si yo pusiera un 1 ahí, por ejemplo, ¿qué voy a obtener para U2? Para el primer caso que consideramos. Un 1 también. Un 1 también, ¿ya? Porque eso correspondía a que las dos masas se desplazaban en el mismo sentido y luego se soltaban, ¿de acuerdo? Si yo pongo 3 ahí en vez de un 1, ¿qué voy a obtener para U2? Para ese mismo caso. Un 3, ¿de acuerdo? ¿Me siguen ahí? ¿Ok? Profesor, Y ¿podría luego, repetir?
¿Podría Ajá. repetir eso? Que si U1 es 2, por ejemplo, U1 es 2, U2 también va a ser 2. Ok, sí, pero estamos hablando de un caso particular, ¿cierto? O sea, estamos hablando del caso en donde, o sea, lo que estoy diciendo es, de acuerdo a lo que hemos planteado aquí, si nosotros tomamos ahora el caso que usamos como ejemplo al inicio, en donde los tres valores de K eran iguales y las masas eran iguales, ¿ya? Y lambda 1 corresponde a la frecuencia más baja, entonces si yo pongo un 1 ahí, ¿qué debería obtener para U2 de acuerdo a lo que discutimos ese día? Debemos obtener un 1 también, ¿de acuerdo? Porque las condiciones que planteamos en esa ocasión, para la cual obtuvimos la frecuencia natural más baja, era que ambos desplazamientos eran en el mismo sentido y del mismo valor, ¿cierto? ¿Ok? Si hiciéramos lo mismo ahora, o sea, con el segundo valor de lambda, ¿no? O sea que en lugar de poner lambda 1, aquí ahora ponemos lambda 2. Entonces, claro, el vector ese ya ahora va a ser el vector asociado a lambda 2 también, o a la frecuencia 2, ¿de acuerdo? Entonces, se hace lo mismo, ¿no? O sea, yo tomo el vector, claro, en este caso va a ser asociado a la segunda frecuencia. ¿Y cómo sería, por ejemplo, si fuese el caso ese que analizamos el día que hicimos la discusión con las dos masas iguales y los constantes de rigidez iguales? Si poníamos un 1 aquí, entonces, ¿qué obtendríamos ahora para U2? Para la segunda frecuencia. Sería un menos 1, ¿cierto? Si fuese ese el caso que estamos analizando, ¿ya? Pero en general, ustedes normalmente lo que hacen es que asumen un valor, que normalmente es común que la gente asuma un 1, claro, porque es un valor fácil de reemplazar y evaluar entonces, y determinan el otro de la ecuación, ¿cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? Y de esos vectores modos de U1 y U2, U Ajá, superíndice 1, U superíndice 2, ajá. son diferentes por el lambda que se usa para calcular, ¿no? Claro, claro. Okay. Claro, porque al introducir el otro lambda ya te cambia el coeficiente de U1, ¿cierto? Y de U2 también. O sea, de U1 en la primera ecuación y de U2 en la segunda. Sí. Así que, claro que cuando reemplazas, por ejemplo, si asumes el valor de U1 y despejas U2, claro, vas a obtener un resultado en un caso, y cuando usas el otro lambda, obtienes otro resultado para el U2, ¿no? Aunque asumas el mismo valor para U1. ¿Estamos claros? Okay, ¿alguna otra pregunta? Chicos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, una de las cosas que satisfacen estos modos es lo que se llama una condición de ortogonalidad. O sea, estos vectores son ortogonales. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que el producto interno de ellos
es igual a 0, ¿cierto? ¿Okay? El producto interno es igual a 0. ¿Estamos claros? O sea, el producto interno es como análogo al producto punto, ¿cierto? Solo que en este caso tenemos que tener cuidado porque en este caso ya no estamos tratando con vectores físicos o vectores geométricos, ¿cierto? En este caso nosotros estamos hablando de vectores algebraicos. ¿Estamos de acuerdo? En eso tenemos que estar claros. En este caso ya nosotros no estamos hablando de vectores físicos, estamos hablando de vectores algebraicos. Ok, así que en la próxima clase vamos a ver entonces cómo es ese producto interno, que es un producto interno interesante en este caso, ¿ya? Porque creo que en algún momento hablamos de los espacios abstractos y una de las cosas que uno hace con los espacios abstractos es que uno lo va dotando de diferentes propiedades de diferente tipo, ¿no? Uno los puede dotar de álgebras, uno los puede dotar de, ¿cómo se llama?, de estructura de teoría de conjuntos, ¿no? Así que uno, dependiendo de qué uno establece que está definido para ese espacio, asimismo el espacio va cambiando de estructura o uno lo va dotando de la estructura que uno quiere, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, claro, tenemos vectores 2×2 porque es un sistema de 2 grados de libertad, pero si tuviésemos un sistema de 5 grados de libertad, entonces estos vectores de modo serían vectores 5×1, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que ver de qué manera nosotros definimos el producto interno, que, como hemos dicho, en los espacios abstractos muchas veces se copian algunas estructuras y operaciones del espacio físico, del espacio geométrico, y algunas operaciones se realizan igual que como se hace con los vectores en física, digamos. El producto interno es uno de ellos, aunque en el caso, por ejemplo, de nosotros en dinámica aplicada, como vamos a ver, usamos un producto interno más general, bastante más general, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la próxima clase para que vean que estamos lidiando con un tipo de producto interno diferente. Y ese tipo de producto diferente, que de hecho es un producto interno ponderado, en uno de los casos con una ponderación sencilla y en el otro con respecto a la matriz de masa resulta ponderado de manera simple, y en el caso de la matriz de rigidez, como vamos a ver, resulta un producto ponderado y además de eso un producto mucho más general porque tiene productos cruzados, ¿no?
Bueno, eso lo vemos ya. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Preguntas, dudas, comentarios. Bien, vamos a terminar aquí por hoy. Que estén bien. Nos vemos el jueves. Oh, tenemos que definir una fecha para el primer examen. Eso debería ser como, ok, hoy es 21. Como el 5 de octubre. Ok, así que vamos a escribirlo por aquí. Profe, el 5 de octubre, ¿verdad? Sí. Ok. Gracias, profesor. El 5 de octubre. Ok. Bien. Nos vemos entonces. Que estén bien. Hasta luego. Gracias, profe, igual. Buenas tardes, profesor.